se dan cuenta, hoy vamos a trabajar todo el tema de fracturas. Para mí es importante el tema, pues que ustedes puedan trabajarlo, que ustedes sepan específicamente cómo se trabaja el tema de fracturas, que no existen solamente un tipo específico de fracturas, sino que hay otras, ¿sí? Cuando hablamos de tipificación y la clasificación, estaríamos hablando prácticamente de unas palabras que son sinónimo a la final, ¿sí? Pero para mí, para Cris Nader García, la tipificación viene a ser algo un poco más global. La clasificación viene a ser algo más específico. Por ejemplo, en extintores. En extintores podríamos hablar que los extintores, los tipos de extintores podrían ser los que vienen de 5, de 10, de 20 kilos y los que yo conozco como los satélite, que son los que están en las estaciones de servicio, ¿sí? Eso es algo un poco más global. Y la clasificación pues ya vendría a ser directamente los A, B, C y D, de acuerdo, y K, perdón, de acuerdo a la clasificación del fuego, ¿no? Entonces ahí mismo viene también la clasificación de los extintores y su propósito específicamente. Bueno, en las fracturas vendríamos, perdón, a hablar en algo similar, prácticamente, ¿bien? Vendríamos a hablar que la tipificación viene a ser algo un poco más global y la clasificación viene a ser algo un poco más específico, ¿bien? Dentro de la clasificación vamos a tener algunas subclases y otros grados. Bien, esta información no es común que se dé en algunas capacitaciones y en algunas charlas ni nada de eso. En mi concepto, considero que es importante el hecho de que ustedes también entiendan que no solamente existe una fractura oblicua, una fractura compuesta, una fractura en cuña verde, perdón, o en leña verde, por así decirlo, sino que también existen otro tipo de fracturas, o sea, otra clasificación dentro de esa misma clasificación que ya lo que hace es dividirlas en un grado específico, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Van a ser muchas, es bastante grande la información del tema de fracturas, así que bueno, nada, les recomiendo que estén eh, cómodos. Si quieren abrir micrófono, yo no tengo el más mínimo inconveniente para que ustedes puedan también hablar y lo que les parezca. Si tienen alguna pregunta, la solucionamos de una vez. Y si tienen alguna cuestión adicional de pronto que no les parece o algo así por el estilo, pues nada, me lo pueden estar diciendo de una vez. Un segundito. Voy a hacer... Aquí está, aquí está, aquí está. Que no se me va a complicar después el tema del video. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver entonces en principio que la fractura como tal. ¿Ustedes qué me pueden decir que es una fractura? De acuerdo a los textos, de acuerdo a diferentes elementos, libros. Colabórenme a contextualizar, por favor. ¿Qué es una fractura? Tranquilos, digan lo primero que se les ocurra. Es una O lo que sepan. ruptura general del hueso. Sí, exactamente. Sí, es la ruptura de un hueso, podríamos hablarlo así por ese estilo. ¿Qué otra? Sí, yo creo que es la ruptura de un hueso y después de eso va a derivar el tipo de fractura. Bien. Bueno, la mayoría de textos nos dicen que una fractura es la discontinuidad, ¿sí?, de la estructura ósea. Es prácticamente eso. Lo mismo que ustedes acaban de decirlo, solamente que en palabras entre comillas más bonitas. Pero es prácticamente eso. La fractura o romper el hueso, ¿sí?, en varias partes o en dos secciones. Inclusive hay muchas ocasiones en las que literalmente pues el hueso no significa que se tenga que quebrar por completo, como lo ven por ejemplo en la fractura lineal o una fractura en tallo verde. No lo vamos a encontrar directamente completamente roto,
sino que vamos a encontrar una continuidad en la estructura, pero en alguna de sus partes específicas esa discontinuidad cesa. Bien. Continuemos. Entonces, vamos a tener, como ustedes saben, los tipos de fractura. Bien. ¿Qué tipo de fracturas tenemos? Entonces, tenemos una abierta y una cerrada, que la abierta se considera también como una fractura expuesta. ¿Qué daño puede llegar a generar una fractura abierta? Ruptura de músculo, tendones, vasos, etcétera. Vascularización, exactamente. Y eso es uno de los problemas más grandes que nosotros podríamos llegar a trabajar o a tener ante una situación de una fractura expuesta, especialmente cuando hablamos de una fractura femoral. Cuando hablamos de la fractura femoral, estaríamos hablando que es uno de los huesos que a nivel corporal nutre de glóbulos todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un sangrado mucho más profuso y especialmente cuando estaríamos hablando de una fractura expuesta. Cuando hablamos de una fractura cerrada, ¿será que hablaríamos de los mismos inconvenientes que tenemos en la fractura expuesta? No, ¿Por qué difiere? porque una fractura cerrada es como una interrupción en la continuidad ósea y que puede ser total o parcial, pero no está acompañada de, de heridas como la expuesta. Bien. No se puede ver si agarró un vaso o cortó algo adentro porque en sí el hueso no llegó a salirse. Ok, bien. Bueno, en este caso vamos a mirar más adelante algo que se le llama la energía de la lesión. Bien, cuando hablamos de la energía de la lesión, vamos a adelantar un poquito en ese sentido. También estaríamos hablando de que esa energía, cuando es de alto impacto, también puede llegar a generar justamente no solamente un daño a nivel cerrado, sino a nivel externo, por así decirlo. Bien, debemos tener eso en cuenta a la hora justamente de trabajar con todo lo que tiene que ser heridas y especialmente las fracturas. Partamos también de otro punto y es que a nivel interno nosotros también tenemos no solamente vascularización, sino una conexión nerviosa, ¿sí? Esa conexión nerviosa pasa también por el periósteo, que es prácticamente una capa que cubre el hueso en donde no solamente hay tejido vascular, ¿sí? O sea, no solamente hay venas y capilares, sino que también adicionalmente a esto pasan los nervios. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada, ahí yo les voy a poner la pestañita en el video, la clase pasada estábamos hablando de algunas zonas específicas, entonces que estas zonas se dividían en esclerotomas, miotomas y dermatomas. Los esclerotomas prácticamente que son los huesos, los nervios del músculo, del hueso, ¿sí? Ahí, cuando estamos hablando del periósteo, también estaríamos hablando necesariamente de el nervio que pasa por el lado del hueso, ¿sí? Que es el que permite prácticamente al cerebro sentir una lesión, sentir el daño directamente generado hacia esta región ósea. Yo les hago una pregunta, ¿será que siempre se siente una fractura? O sea, ¿siempre se siente el dolor de una fractura? No. No, ¿Por creo qué? que no. No sé, me pasó de fracturarme el dedo y no Y lo no sentí. sentir nada. Uh-huh. A mi hijo se fracturó la mano antes del último accidente y estuvo Sí. una semana yendo y viniendo como si nada. Yo le veía los hematomas y yo le decía, ¿tenés fractura de esa mano? No, ma. La hermana lo acompañó al médico y salió con la mano enyesada porque tenía una flor de fractura. Y él no Bueno, lo sintió. ¿ustedes por qué creen que sucede eso? No, ¿Será que somos superhumanos en algunas ocasiones? Yo creo que Bueno, también depende en el momento en que es, o sea,
Si es un accidente, tal vez en ese momento no sentís el dolor por la adrenalina y el shock que estás viviendo. Ujú. Salvo, o sea, salvo que es una fractura expuesta, yo creo que ahí no vas a poder ni apoyar el pie, ponele. Pero creo que también se puede deber a eso. Bien, cuando hablamos también de una fractura cerrada, en donde no se siente el dolor directamente, también podríamos inferir en que, como yo les acabo de decir, el periósteo es la capa que recubre el hueso y a este está sumado prácticamente pues venas, capilares y nervios. Cuando no hay algunos estudios justamente, creo que es de la Universidad de Stanford, que dicen que cuando el periósteo no se rompe, o sea, no es obligatorio que se rompa el periósteo específicamente, ¿sí? Entonces, cuando el periósteo no sufre el daño o la lesión, sino es directamente la estructura ósea la que sufre esta lesión, no se siente el dolor. Bien, entonces ténganlo en cuenta que en muchas ocasiones cuando no se rompe el periósteo, la fractura no se visualiza. De todas maneras, independientemente de que la persona no sienta, como lo hizo en este caso Fabiana, siempre es recomendable de todas maneras hacer un traslado para hacer los estudios y los laboratorios necesarios como para saber si la persona existe, en la persona existe una fractura, la lesión específicamente. ¿Cómo se sabe esto? Pues por medio justamente de un rayos X, ¿ok? No sé si ustedes saben, por ejemplo, ustedes saben que los anafes o estufas de gas pueden llegar a ayudarle a ustedes a realizar una evaluación de una fractura. No, no, no. En el, en el campo, pues allá en Colombia me lo enseñaron a hacer. Estaría buenísimo que nosotros pudiéramos encontrarnos algún día y hacer la práctica para saber si funciona o no. Eh, pero por medio de una nafe de nafta, papel carbón y poner solamente la lesión en el medio de estos dos, eh, perdón, el papel atrás, adelante la manito y al frente el anafe, le permite realizar pues una, entre comillas, radiografía, ¿sí? Solamente que esta radiografía se va a demorar hasta 2 horas en hacerse. Pero, de todas maneras, pues si usted quiere desarrollar esta idea, mirarla un poco mejor y hacer una radiografía, algo un poquito más, no sé, rústico, lo podríamos llegar a realizar en algún momento. ¿Listo? Les recomiendo poderlo hacer. Lo ¿Papel vi, carbónico, Cris? sí, papel carbónico, se pone en la parte de atrás. Lógico, necesita también algunas distancias específicas entre el papel carbón, la mano, ¿no? La mano a la nafe o la extremidad de la nafe, no necesariamente tiene que ser una mano, yo lo vi con una mano y literalmente, se los digo, lo vi que se puede realizar. ¿Cuál es la explicación científica y física? No se las podría decir específicamente, pero funcionó. Bien, continuemos. Entonces, dije continuemos. Ahora sí. Bien, hablemos entonces de la clasificación de las fracturas. Dentro de esto, dentro de la clasificación también vamos a hablar un poquito de los mecanismos de la lesión, la energía y otras clasificaciones adicionales dentro de pues todo el proceso que nosotros estamos teniendo. Bien, voy a ayudar aquí con esta presentación que tengo en el teléfono, que si ustedes están desde un teléfono les va a permitir también ver. Ahí estamos. Bueno, la clasificación en algunos textos, no en todos, podríamos inferir en que, ahí estamos, existen fracturas lineales, bien, la fractura oblicua compuesta, que es básicamente de forma longitudinal, perdón,
la fractura lineal que se divide en una forma longitudinal en dos partes del hueso. Ahora lo vamos a ver en los mecanismos de la lesión, cómo se puede llegar a generar esta ruptura o esta lesión directamente en el hueso, ¿sí? Tenemos una oblicua compuesta, una oblicua descompuesta, que es comúnmente la que genera un daño adicional, tanto a nivel muscular como a nivel dérmico, o sea, cuando tenemos una fractura expuesta. No siempre que se rompe, que hay una oblicua descompuesta, genera justamente una ruptura. Hay muchas ocasiones en las que no es necesario, pero eso va de acuerdo también a la energía de la lesión. Por otra parte, una espiroidea, que comúnmente las espiroideas se generan por cuestiones del deporte. En tallo verde, que como lo habíamos dicho comúnmente, este tipo de lesiones no se sienten porque no rompen el periósteo, no todas las veces. Y adicionalmente tenemos una conminuta. Estas lesiones que nosotros estamos viendo acá no son las únicas que suceden, ¿bien? Si ustedes se dan cuenta, todas las lesiones están específicamente ubicadas en una región del hueso, que es, ¿cómo se llama la región del hueso en donde están todas las fracturas explicadas acá? La diáfisis. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de los mecanismos de la lesión. Esta información comúnmente pues no se ve en las capacitaciones de primeros auxilios, no obstante siempre, como yo les digo, me parece súper importante explicar y desarrollar una idea un poquito más completa al respecto de lo que es la lesión. Bien, entonces los mecanismos de la lesión comúnmente son por tensión, flexión, compresión, torsión y en cizalla. Bien, cuando hablamos de tensión, ¿cómo ustedes consideran que estaríamos hablando? ¿Cómo se generaría este daño? Por tensión. ¿Por hacer fuerza? Uh-huh. Por hacer fuerza, ¿cómo? Porque la mayoría de los mecanismos de lesión tiene que ver la fuerza ahí. Es más, en este momento tus huesos también están haciendo fuerza por más sentada que estés, ¿sí? Porque tienen un peso, una estructura que están sosteniendo. Entonces siempre va a existir la fuerza. ¿Cuál sería la fuerza o cómo vendría a trabajar la fuerza? Vemos aquí arriba, en estas lesiones que encontramos, en estas dos lesiones que encontramos aquí, encontramos que existe siempre la fuerza. Bien, en este punto, a ver, lo veo más acá. ¿Sí? En este punto tenemos lo que es un punto A, un punto B y un punto C. Comúnmente, cuando la lesión existe, esta forma, por así decirlo, que estamos viendo acá, es por flexión. Cuando encontramos que la energía en el punto B y el punto C, encontrándose un objeto neutralizando la fuerza en el punto A, es cuando encontramos directamente pues que va a haber una ruptura. Cuando la fuerza ejercida directamente en el hueso no es como una lesión, como una alto impacto o de alta energía, comúnmente podríamos llegar a encontrar este tipo de situaciones, en donde en la línea central, por así decirlo, del hueso, a nivel longitudinal, podríamos llegar a encontrar justamente una lesión. Cuando es una lesión más fuerte, encontraríamos también una situación en cuña, ¿sí? Hay algunas anatomías en donde vamos a encontrar esta lesión como butterfly o como tipo mariposa. Cuando suelta prácticamente en la región, encontraríamos pues la lesión directamente acá, en la parte Q arriba, y se bifurca. En tensión estaríamos hablando de una fuerza como tal. Bien, la fuerza que estaríamos encontrando en estos casos, lo que generaría es una fuerza de compresión. Bien, porque aquí tenemos también la compresión.
Cuando hablaríamos de una fuerza similar a la tensión, estaríamos hablando de una fuerza continua, ¿sí? No por situación de energía de alto impacto, ¿bien? La tensión, por ejemplo, la podríamos encontrar en los pesistas olímpicos. Cuando un hueso no soporta el peso que está generando, también podríamos encontrar justamente este tipo de situaciones, ¿bien? Por flexión, la mayoría de las fracturas existen por flexión, ¿sí? Es similar a, agarre usted un palo, punto A, punto B, y su rodilla vendría a ser el punto A, perdón, el punto C, y genera en la mitad la fractura directamente en la estructura ósea. Por compresión. Hay muchas fracturas que se pueden generar por compresión. La mayoría de las ocasiones que encontramos una fractura por compresión o un daño por compresión es en las vértebras, en los huesos vertebrales. ¿Mm? En donde no solamente sufre el daño directamente el hueso, sino que adicional las vértebras, perdón, las almohadillas que se encuentran, se le podrían llamar almohadones intervertebrales, también sufren una lesión específica. Ahí encontramos lo que son las hernias discales, ¿sí? Eh, puede generar, puede ser justamente por una situación de compresión directamente sobre las fracturas, sobre las vértebras, ¿bien? Por otra parte, entonces encontramos la torsión, como la vemos en la capacitación de la vez pasada. Jorge Sacchini nos explicaba que hay muchas ocasiones en las que se encuentran las personas, por ejemplo, escalando o especialmente bajando de una montaña, caen los dos pies, cae el pie en medio de dos piedras y el cuerpo continúa con su movimiento, ¿sí? Al encontrarse con este obstáculo, el cuerpo gira y genera esa lesión. Puede ser en tibia y peroné o puede ser directamente sobre el fémur, ¿bien? Las lesiones de las fracturas adicionalmente pueden llegar a generar otro tipo de lesiones adicionales, ¿sí? No solamente dentro del hueso en la estructura ósea, sino que también en tejido tegumentario y en las articulaciones directamente, ¿sí? Adicional, no solamente por cuestiones de la lesión se genera la fractura, sino que también podemos llegar a encontrar esguinces adicionalmente. Entonces es por eso que es necesario que la radiografía revele toda la estructura ósea de la lesión o de la parte lesionada para verificar si existen lesiones adicionales. Hay muchas ocasiones en las que cuando no se tienen en cuenta unas lesiones adicionales, la fisioterapia y el proceso de terapia de recuperación de la persona se puede demorar mucho más. Inclusive puede quedar con repercusiones a futuro. Bien, siempre es necesario que el médico, en este caso, vea toda la estructura ósea desde una articulación hasta la otra. Y por último, entonces tenemos forma de cizalla. ¿Cómo creen ustedes que puede ser por medio de cizalla? La mayoría de las formas que nosotros encontramos aquí, lo podríamos decir que es por una situación interna, ¿sí? O sea, que el mismo cuerpo puede llegar a generar este tipo de lesiones. Lógico, con unos mecanismos externos, pero la cizalla específicamente también lo podríamos encontrar ante situaciones y mecanismos externos, ¿sí? La lesión en cizalla, pues comúnmente la vamos a encontrar directamente, más que todo en accidentes de tránsito y demás, cuando, por ejemplo, queda la persona atrapada. Bien. La lesión es generada por un mecanismo externo. Bien, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, genial. Bueno, cuando hablamos de los niveles de energía, hablaríamos de alta energía o de alto impacto y traumatismos de baja energía. ¿Cuáles vendrían a ser un traumatismo de alta energía? De acuerdo a lo que ustedes pueden inferir.
caída de una superficie alta, de un techo, de un puente. Eso Sí, podría ser un traumatismo de alta energía, eh, para mí. Y de baja energía, un choque. de alta energía la caída y de baja energía un choque. Bueno, Puede, ¿quién? puede- puede ser cuando, Cristian, perdón, buen día. Buen día. Cuando el cuerpo sufre como un impacto muy grande, obviamente, alto impacto, ¿no? Que lesiona tejidos, piel. Sí, ese en qué caso sería, ¿en traumatismo de alta o de baja energía? ¿No? De alta energía, como ser un De alta choque, energía. un golpe muy fuerte, ¿sí? Ujú, Que es sí, de una directamente rompe. bien. Claro, Listo. como que está involucrado un objeto, la persona Claro, y algún exacto. órgano, como que se ve No, no, afectado algún órgano. sí, ¿A eso? claro. Es decir, entre la persona y un objeto, es un alto impacto, directamente. Entonces, sin mediar, es decir, el impacto directamente rompe, daña tanto tejidos como órganos. Pues. Ok. O la Eh, electricidad, un contacto con la electricidad, sin querer. No, electricidad no. Me parece que electricidad no, depende, porque la electricidad te lesiona, te quema, pero no es, para mí no lo veo de alto impacto. ¿Sí? Alto impacto yo lo asumo como que es un choque, que el cuerpo choca con otro objeto y en esa lesión produce lesiones graves, digamos, de tejidos, órganos, lo que fuese. ok. O puedes tener un golpe muy grande y internamente puedes tener rotura de órganos, lesiones de órganos y por fuera no se ve nada, pero internamente sí, por el impacto, Ujú, bien. creo. Eh, bueno, sí, sí, sí. No, está bien. Perfecto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera de pronto decir al respecto de qué considera que son los niveles, o sea, las lesiones de alta energía y de baja energía? ¿Alguien más? Buen día, ¿cómo está? Hola, Marisa, profe. buen día, ¿cómo estás? Bien, yo considero que de baja energía es la caída de la escalera. ¿Sabe por qué? Pues tuve dos situaciones familiares en que mi marido había arreglando electricidad en una escuela, cae Ujú. desde arriba de la escalera y cae de espalda y se golpea. Eso originó todo un proceso de dolor que a él lo habían llevado a control y le dieron un diclofenac y lo mandaron a la casa. Pero tuvo su Mira, consecuencia en el tiempo porque había sido que había fracturado dos costillas e hizo que se lesionara el pulmón de él, lo que despertó un cáncer. Dios mío. Eso se lo declaró en 4 años cuando Ay, realmente él se hace los estudios a través de todos los dolores que tenía, cada vez peor, ya ni un calmante lo sostenía, lo llevó a hacer control y en un mes fue un cáncer que lo resolvió todo y en un mes lo llevó. Ahora, wow. sí, tal cual. Y mi cuñada, la hermana de él, había tenido un accidente en moto, o sea, se llevó por delante una camioneta que se estacionó de golpe delante de ella y bueno, comió la parte trasera de la camioneta y la tiró. Por supuesto, una fractura expuesta urgentemente al hospital de la capital, porque acá no la podían socorrer en eso. Entonces, me parece a mí que la caída de escalera es baja energía porque luego lleva todo un proceso de desgaste. En cambio, el otro, la caída en la moto con una fractura expuesta, para mí esa es la de alta energía. Creo Bien, yo. Hago esa perfecto. comparación. Alta energía es lo mismo que alto impacto, ¿no, Cristian? Sí, 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 se sí, podría sí, decir. sí. Sí, tal cual ella lo dice, también de una escalera para mí no es alto impacto, es mediano impacto. Sí, ya sea, bueno, una escalera también, no es gran el choque, pero me parece que también es como dice ella, Bien, tal genial. cual. Es lo que yo decía al principio, una caída o cuando vos dijiste, Gaby,
del cuerpo y el objeto, pues yo dije Claro. electricidad, es como Ajá. dice Marisa, haciendo un trabajo de electricidad, el marido se cayó y después pasó lo que pasó. Ok. Por eso yo lo decía por la electricidad. Hay gente que está trabajando y recibe ese golpazo y en el Y lo manda momento para atrás. no te das cuenta y pasa lo que pasa. Sí. Tengo también, así como le pasó a Marisa, tengo conocidos. Pero no quería involucrar tanto el tema porque no sabía si me estaba refiriendo a lo que está queriendo explicar Cris. No hay ningún problema. Ustedes pueden decir lo que consideren y igual lo vamos resolviendo. A mí me encanta justamente que ustedes puedan ir diciendo, porque es que a medida justamente que uno va practicando y diciendo algunas cosas en la clase, esa información se les queda un poquito más en ese sentido, ¿sí? Sea porque estén equivocados o sea porque esté perfecto, de todas maneras, siempre va a existir un recuerdo adicional gracias a esa situación de participación. Entonces, bueno, vamos a sacar el tema como tal bien específico. Cuando hablamos de alto impacto o de alta energía, estamos hablando de un mecanismo externo, ¿bien? Cuando hablamos de una escalera, podríamos hablar de una escalera, o sea, podría llegar a ser una cuestión completamente que tendríamos que evaluar un poco más, ¿sí? Cuando hablamos de una escalera, podríamos decir que puede que haya llegado hasta el último peldaño arriba o puede que se haya caído en el segundo peldaño, ¿sí? Entonces, no podríamos inferir que la caída de una escalera sea un impacto de alta o de baja energía. Que vendría a ser prácticamente, no sé, 20, 30 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos justamente de una lesión de alta energía, estaríamos hablando que, en principio, debemos tener en cuenta varias cosas. En principio, la alta energía necesita mecanismos externos, ¿sí? Una situación que genere y que añada, ¿bien? Mecanismos y situaciones alternas como, por ejemplo, uno, altura. Bien, debemos tener en cuenta altura. 2, velocidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso de la moto que se estrella contra una camioneta o un auto es una lesión de alta energía, porque inferimos en que hay velocidad. ¿Ok? Sea por 20, 30 kilómetros por hora, pero de todas maneras ahí entraría justamente a regir una tercera ley de Newton, en donde dice que existe justamente una... no, mentira, la tercera ley de Newton es de la acción-reacción. Creo que es la primer ley de Newton, en donde dice que todo cuerpo que tiene un movimiento continuo va a parar hasta que encuentre un obstáculo o un objeto que pare este movimiento continuo, ¿sí? De todas maneras, siempre va a existir un movimiento alterno y una energía, un cambio de energía directamente dentro del el cuerpo como tal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que existe un primer, segundo y tercer impacto. Por ejemplo, el primer impacto es la moto que está chocando directamente contra la pared o contra el obstáculo, el elemento con energía cero. El segundo, el impacto del cuerpo contra el objeto de energía cero. Y el tercero, mi órgano chocando contra las paredes internas que que generan unos daños adicionales, ¿sí? Entonces, no solamente estaríamos hablando del hueso, sino que adicional estaríamos hablando de los órganos que también están teniendo un daño a nivel interno. Bien, entonces, cuando hablamos de una alta energía, estaríamos hablando que no solamente el hueso es el que está sufriendo directamente este daño, sino que adicional, por el impacto como tal y de la alta energía que estamos teniendo, o que está recibiendo nuestro cuerpo, van a haber daños en órganos internos. Bien, ahí es el alta energía. Cuando hablamos de la baja energía, estaríamos hablando, por ejemplo, de la caída de un anciano, ¿sí? El anciano que se cae de su misma altura, que pierde el equilibrio, se cae y se rompe la cadera. Bien, la persona que
o el borracho que no puede sostener el equilibrio, que se cae con todo el peso de su cuerpo. Comúnmente cuando está borracho está entre un estado de excitación-relajación continuo, entonces justo se cae en un estado de relajación en donde todo el peso corporal cae sobre su extremidad y genera una fractura. En este caso, pues, comúnmente no va a haber un daño, tendríamos un daño en el hueso. Bien, estaríamos hablando de un futbolista que por recibir la pelota, un cambio de dirección en su cuerpo, manteniendo la pierna pegada en el piso, genera una fractura por rotación, ¿sí? Pero que no genera ningún daño adicional en ningún otro órgano de su cuerpo. Entonces, esos son los niveles de energía. ¿Queda claro? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, yo no. Ahora entendí bien lo que significaba. Bien, perfecto. No, perfecto. Entonces, Gracias, Cris. no, por favor, antes me encanta justamente explicar este tipo de cosas y porque también se ve en la atención prehospitalaria toda esta cuestión. Bien, entonces este paso de primeros auxilios es un encadenamiento que vamos a hacer para el próximo año en la parte de atención prehospitalaria. Bueno, y adicional, entonces tenemos las fases que cantan y los grados que yo les estaba explicando, el diáfisis del hueso, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que en la extremidad del hueso también se pueden generar daños específicos. Esto no solamente puede llegar a generar un daño en solamente el hueso, sino que adicional va a generar un daño en la articulación directamente, ¿sí? Y esto genera otros daños adicionales dentro de todo el proceso que se tiene. Bien, en este caso estaríamos encontrando fracturas en el epífisis y línea epifisiaria, que la línea epifisiaria divide entre el epífisis, que es la parte de la cabeza del hueso, la extremidad del hueso, entre la parte de la diáfisis del hueso, ¿ok? Comúnmente, cuando hablamos de la epífisis, estaríamos hablando de un hueso un poco más esponjoso. Estaríamos hablando de un hueso que a nivel interno la cantidad de colágeno puede llegar a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque en las epífisis es en donde se producen los glóbulos, ¿sí? La cantidad de colágeno y la cantidad de otros elementos como tal puede llegar a ser completamente distinto a las de las partes de los huesos. Por tanto, no soportaría la misma forma o el mismo proceso de lesión, ¿sí? Los mecanismos de lesión son completamente diferentes en la epífisis que en la diáfisis, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, en la imagen ustedes pueden encontrar una clasificación en la parte izquierda o el tipo específicamente de la lesión en la parte izquierda y vamos a encontrar los grados, ¿sí? Entre grado 1 a grado 3 en cada una de esas. Bien, vendría a ser prácticamente como una LEFOR. ¿Quién sabe qué es una LEFOR? No, ni idea. Sí, les voy a pedir un favor. ¡Ay, qué lindo! Me acabo de recordar una lesión espectacular justamente a nivel óseo y se las voy a dejar de tarea. Les voy a dejar de tarea para el miércoles que busquen, por favor, qué es LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3, ¿ok? Anótenlo por ahí, porque es un tema espectacular que no se toca mucho en primeros auxilios, pero que es fracturas y tiene que ver muchísimo con este trabajo que nosotros estamos teniendo. Bien, por otra parte, entonces vamos a mirar las lesiones epifisiarias. Vamos a ver las lesiones diafisiarias. Entonces, ¿cómo se dividen las lesiones diafisiarias? Prácticamente en la parte izquierda van a encontrar los diferentes tipos de lesión. Esto se los voy a entregar de todas maneras en la documentación, la referencia que encontré, ¿vale? No lo van a encontrar en la mayoría de los manuales. Es un PHTLS, ustedes no van a encontrar esta información, porque el PHTLS lo divide en trauma vertebral, trauma trauma así, En cambio, en esta situación, nosotros nos estamos dividiendo como tal en diferentes sistemas los primeros auxilios y estamos haciendo un recorrido súper rápido de toda esta situación, de todo el tema en general.
¿Ok? Entonces, como les digo, lado izquierdo van a encontrar tipificación y en el centro vamos a encontrar los diferentes grados de cada una de esas lesiones. ¿Ok? Creo que aquí ustedes lo van a encontrar en inglés, exactamente, lo van a encontrar en inglés. Y adicionalmente a esto, si nosotros tuviésemos el tiempo necesario para extendernos un poquito más, podríamos hablar de cómo se generan las lesiones dentro de cada uno de estos tipos de fracturas. Y por último, vamos a encontrar también lo que son otro tipo de lesiones, como otras clasificaciones adicionales de las lesiones a nivel diaficiario. Bien, ahora mi pregunta es, en los huesos irregulares, ¿ustedes se acuerdan que nosotros vimos clasificación, o sea, los tipos de huesos, cómo iban, ¿no? Que hay unos planos, hay otros irregulares, hay otros sesamoideos. Bueno, ¿entrarían también este tipo y esta clasificación? ¿De los huesos irregulares? Sí. Para mí sí. Porque miren que la mayoría de los textos nos estaría hablando y nos está infiriendo que tiene que haber sí o sí una epífisis, ¿sí? Como lo es en este caso, y una diáfisis. En los huesos irregulares y en los huesos planos nosotros no vamos a encontrar esas mismas estructuras. Por tanto, ¿habrían estas mismas características y estos mismos criterios para evaluar las fracturas en huesos planos e irregulares? ¿Qué dicen ustedes? No se preocupen, igual, lo que respondan no está mal. La respuesta es, algunos sí y otros no. De acuerdo justamente con las epífisis, pues nosotros podríamos inferir el que en un hueso plano o en un hueso irregular no se van a encontrar de la misma forma, ¿sí? Pero, de todas maneras, por ejemplo, en un hueso plano, podríamos inferir en que sí podríamos encontrar una fractura continua, ¿sí? Podríamos inferir en que sí podríamos encontrar una lesión en tallo verde. Podríamos inferir en que sí podríamos encontrar una fractura oblicua. Sería muy raro en un hueso plano encontrar una fractura por torsión. ¿Puede existir? No creo que haya un mecanismo de lesión que genere en un hueso plano una fractura por torsión. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los huesos, los omóplatos, podríamos inferir que no hay forma de generar ese mecanismo de la lesión, a menos que sea de pronto por un mecanismo externo. Puede ser, por ejemplo, una máquina, ¿sí? Un torno que haya agarrado por completo la estructura física de la persona y genere de pronto, por medio de la rotación, algunos de estos daños en los huesos, ¿sí? Pero ahí estaríamos hablando de unos mecanismos de lesión y de una energía de la lesión bastante abrupta. Antes de que llegue a generar esta lesión como tal, en el hueso específicamente, tendríamos que hablar que ya destruyó por completo toda la extremidad, articulaciones, y que ya llegaría prácticamente hasta ese punto. Videos de todo este tipo de lesiones existen, pero bueno, los vamos a pasar de pronto más adelante. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una fractura? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una fractura? Sí o sí tendrían... Puedes tener, ¿cómo se llama? Que se te hincha el lugar. Sí. En su caso, puede haber una pequeña rotura de piel, depende de cómo sea la fractura. Uh-huh. Es decir, vos Bueno, puedes estar quebrado y no se ve nada, pero tenés un dolor. Y depende de cómo sea la quebradura, puede ser un dolor intenso o un dolor, o bien tengas un terrible. ajá. Después ya te vas al extremo, ¿no? Pero sí, no necesariamente puede
puedes tener todos estos ítems que me figura ahí. Bien, genial. De síntomas a nivel general. Bueno, ahí tengo una. Esta lesión que ustedes ven acá es una lesión, ¿qué tipo? Cerrada, Cerrada. porque se ve por la radiografía que está quebrado. Bien, sí, exactamente. Lo que podríamos inferir que es muscular, no hubo una ruptura dentro de la estructura muscular y lógico, pues tampoco a nivel dérmico existe una fractura o una lesión como tal. Ustedes ven este tipo de lesiones así, una fractura así. ¿Qué encontrarían comúnmente en una persona? Ahí sí hay fractura, o sea, sí hay ruptura de periósteo, lógico. ¿Sí? El periósteo está completamente discontinuado. O sea, por tanto, seguro que va a encontrar dolor. Es más, en una fractura así, y especialmente las fracturas del fémur, según algunos estudios infieren en que la fractura del fémur es una de las fracturas. Entonces, ¿cuál sería la característica en este caso? Una fractura así, por ejemplo. Hinchada, aparte del dolor la tendría, no sé, inflamada. Recién, ustedes estaban viendo ahí el partido de fútbol y cayó el tipo después de un golpe y lo encuentran ahí tirado. ¿Cómo encontrarían? O sea, de acuerdo a esta estructura que ustedes están viendo aquí rota, ¿cuáles serían los síntomas? Y cambia el aspecto físico en sí de la pierna. Se desgarramiento del músculo, la piel rota, lastimada, así, una herida, el hueso salido. No, en este caso vimos que es una fractura cerrada. Estaría retorciéndose del dolor y gritando, agarrándose el lugar donde está quebrado. Ajá. Bueno, exactamente. Encontraríamos primero dolor, después. No, más que seguro voy a encontrar toda la zona, va a estar como rojiza. Todavía no hinchado, pero sí va a tener todo como un color medio rojizo de la propia quebradura. Bueno, listo. Podríamos hablar de un equimosis o un enrojecimiento. Más si es en el deporte, porque todavía está con toda la adrenalina encima del tipo, entonces todavía no está sintiendo el dolor en profundidad. Todavía el cuerpo está muy, muy, muy caliente. Exacto. Por eso que a los jugadores de fútbol que nosotros vemos que se quiebra el pie, que se le dobla para todos lados, uno se agarra la cabeza, pero en ese momento no es que se está muriendo de dolor. Le tiran el spray, lo aguanta, le durmieron y ahí lo sacan, pero no es que está muriéndose de dolor, porque todavía el cuerpo está muy, muy caliente. Ajá, sí. Pero sí es como que le queda esa zona, enseguida se enrojece un poco. Bien, bueno. Me parece. Sí, ¿qué otro? En atención prehospitalaria, esto les recomendaría de pronto que lo anoten ustedes también. Vamos a encontrar una mnemotecnia que se llama DCAP, ¿sí? O sea, D-C-A-P, DCAP. La mnemotecnia DCAP infiere prácticamente en que si nosotros encontramos dos de estos síntomas en la persona, lo más seguro es que puede llegar a tener una fractura. ¿Bien? ¿Qué significa DCAP? La D significa deformidad, la C significa crepitación, la A significa anormalidad motora y la P significan parestesias. Lo vamos a desarrollar nuevamente. La deformidad, entonces encontraríamos que lógico, vamos a encontrar un hueso, una pierna con una deformidad, con una montaña, con un montículo en la mitad de su fémur, que ya es una diáfisis rota, por así decirlo, y que, nada, o sea, es algo muy notorio, la deformidad. La crepitación. ¿Vieron ustedes cuando, por ejemplo, agarran estas latitas de cerveza, las meten en una bolsa y la frotan? Imagínense ese sonido. Bueno, ese mismo sonido puede llegar a generarse adentro de la estructura ósea, ¿sí? Eso cuando hablamos de un hueso bastante
quebrado, por así decirlo, fracturado. La otra forma de crepitación, no sé si ustedes lo escuchen, esta podría ser una forma de crepitación, ¿sí? Cuando ustedes tronan sus huesos, esa es la crepitación. Cuando lo mueven, movilizan, van a escuchar esa crepitación, van a saber directamente que la persona también puede llegar a tener una lesión como tal, una fractura específicamente. Bien, la A, anormalidad motora. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, por ejemplo, le piden a la persona que mueva los deditos, ¿sí? Después de la lesión, comúnmente viene una anormalidad motora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede que haya generado un daño directamente en el nervio, adicional un daño en el músculo. Entonces, la anormalidad motora es no poder movilizar. Puede que lo mueva, pero que al movimiento, como está generando un movimiento muscular, le va a doler mucho más, ¿sí? Entonces no va a poder generar esta movilidad. ¿Bien? Por último, las parestesias, que son hormigueos. Bien, cuando hablamos de una parestesia estaríamos hablando de un hormigueo a nivel general, específicamente a nivel distal. Entonces, por ejemplo, tengo mi fractura en tibia, en tibia, perdón, en radio, ¿sí? Entonces, en el radio vamos a encontrar directamente que en las puntas de los dedos podría llegar a sentir algunas parestesias. Por ahí me decían, cuando me fracturé sentí calor en la zona. Bueno, también puede llegar a generar ese tipo de situaciones en donde a nivel nervioso se siente el calor, ¿sí? Todo esto es generado por la lesión generada en el periósteo, en donde infiere prácticamente al cerebro, por medio de los esclerotomas, que hay una fractura o que hay una lesión directamente en el hueso, ¿vale? Entonces, DCAP, DCAP, puede llegar a ser justamente esa forma de mnemotecnia que pueden encontrar, en donde pueden encontrar una lesión rápidamente, ¿vale? 2 o más signos significan fractura segura. No obstante, igual, ténganlo en cuenta, que independientemente de encontrar una lesión, ¿sí? Que ya encuentro enrojecimiento continuo, a ver, tan pronto exista la fractura, no van a encontrar de pronto enrojecimiento y ese tipo de cosas, porque se demora en extenderse, por así decirlo. Lo podríamos decir que en minutos, en los minutos vamos a empezar a encontrar, no el hinchazón directamente, pero sí una equimosis, ¿sí? Cuando hablamos de un edema, hablaríamos de una filtración de líquidos a algunos lugares en donde no es común encontrarlos. Cuando hablamos de una equimosis, hablaríamos de, no me gusta esta expresión, pero hablaríamos de un amoratamiento, ¿sí? Estaríamos hablando de un cambio de color en la piel como tal, ¿vale? Espero que les sirva esa mnemotecnia que les acabo de decir. A ver, adicional. Entonces, encontraríamos, acuérdense que en el caso, por ejemplo, que nosotros llegáramos a pensar o a advertir el caso de una posible fractura, siempre es necesario y es obligatorio derivar a la persona lo más rápido posible, especialmente nosotros como una institución de ayuda humanitaria. Si vemos que existe una posibilidad de fractura, porque en DCAP nos está dando, no sé, siente algunas de estas, vemos una inflamación, encontramos posiblemente una crepitación que no es seguro de pronto, pero como que sí, ¿sí? Encontramos una equimosis, cada vez que se le toca a la persona en la zona específicamente, siente muchísimo dolor, tiene hormigueos en las extremidades, tiene dificultad para mover y tiene posiblemente una deformidad, pues haga un traslado al hospital, ¿bien? En estos casos, siempre en la parte de la salud es mejor actuar por exceso que por omisión, ¿bien? En el caso, por ejemplo, justamente como nos comentaba, ¿quién me decía el tema de qué? De una vez voy a pasar lista. Aquí ya la paso.
Listo. En el caso, por ejemplo, como me decía Marisa, ¿sí? Como nos comentaba Marisa, por cuestión justamente de dejar de hacer unos estudios específicos, de pasarlo solamente inadvertido, pues generó un daño y una lesión aún peor para más adelante, que se lo llevó de un momento a otro. Y es bastante complicado. Bueno, preguntas al respecto del tema, síntomas. Nadie, nadie. ¿Todos bien? ¿Están seguros que si les pregunto en una evaluación me van a decir, sí, todo así completito? Miren que tenemos tiempo, estamos tranqui, relax. ¿Podemos seguir? Continúo entonces. Bueno, entonces, vamos a encontrar un tratamiento. En este caso va a ser necesario que mire el teléfono. Vamos a encontrar entonces un tratamiento. El tratamiento nos dice que en principio, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer antes de ayudar a una persona, ustedes vieron que en primer respondiente, el primer paso antes de evaluar la escena, antes de evaluar el paciente, antes de o sea, antes de evalúese usted mismo, ¿sí? Y dése cuenta el nivel de estrés que puede llegar a tener en ese momento. Si usted se da cuenta que el nivel de estrés es muy alto, respire hasta 10 y solamente hasta que se calme, ingrese, ¿vale? Por más que la persona lo esté mirando fijamente a usted y le esté pidiendo ayuda directamente, primero tranquilícese, ¿bien? No se acerque directamente gritándole qué pasó o llorando por la situación que está viendo, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer antes que nada es tranquilizarse usted. En Tao Te Ching, por ejemplo, el shintoísmo, es una de las formas que diría no des lo que no tienes, ¿sí? Y prácticamente infieren que si usted no puede o quiere dar calma, pero no la tiene, es imposible transmitirla. Bien, entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tranquilizarse ante cualquier situación. Bien, cálmese, respire hasta 10, ingrese. Después, calme a la persona. La calma, como tal, el tranquilizarlo, le va a permitir a la persona bajar las pulsaciones, ¿sí? Dejar de sentir el estrés, por tanto, bajan los niveles de dolor, ¿ok? En cambio, entre más genere ese estrés en la persona, pues más dolor va a sentir. Bien. Por otra parte, verifique los síntomas. Fíjese que realmente puede llegar a ser una lesión como una fractura de capa, ¿sí? Entonces, hágase una evaluación rapidita al respecto de, mire bien qué es o cuáles son las lesiones que puede llegar a tener esa persona, tanto a nivel interno como a nivel externo. Lógico, si usted se da cuenta de pronto que la persona tiene un montículo en la pierna, ¿sí? Después de haberse caído, pues no lo mueva, ¿sí? O no lo mueva, primero encárguese directamente de tranquilizarlo, ya sabe directamente, no es necesario evaluar síntomas, hay muchas ocasiones en las que es obvio, por ejemplo también cuando tenemos una fractura expuesta, es lógico, es obvio que tenemos una fractura expuesta y que está fracturada la estructura ósea, por tanto tenemos que empezar a actuar, ¿bien? Entonces, no la mueva, traten lo posible de evitar mucho movimiento, ¿sí? Para eso justamente existen inmovilizadores. De seguro, si yo les pregunto a ustedes si tienen inmovilizadores en sus casas para una lesión o algo así, lo más lógico es que no. Bien, tampoco les recomiendo que se pongan a conseguir un cartón con tijeras y hacerle la forma. Si pueden encontrar un cartón,
¿sí? Si pueden encontrar algo para inmovilizar. Yo mucho el tema de las tablas no las recomiendo, ¿sí? Prefiero más el hecho de utilizar cartón que utilizar de pronto las tablas, porque es que las tablas generan de pronto un poco más de dolor. En cambio, el cartón de pronto se amolda un poco más, ¿sí? Lo que usted necesita no es volver otra vez a que esta lesión tome una forma anatómica, sino que por el contrario, lo que usted necesita también es dejar la estructura quieta. Bien, entre más movimientos tenga, más le va a doler. Y lógico, pensémoslo así, que mientras usted establece, ¿sí?, la forma de sostener el miembro de la persona, lo inmoviliza, lo monta al vehículo, siempre va a tener movimiento, por tanto siempre le va a doler. Ahora, si puede evitar justamente que se mueva mucho, tanto mejor. He visto en lo personal, esté fracturado y esté hecho pelota, no lo inmovilizan, no le hacen absolutamente nada, sino que tal cual así como está, lo montan, le ponen las riatas o las correas de la camilla, lo montan en la camilla y se lo llevan, ¿sí? El dolor que siente esa persona en ese momento es mucho. Como yo les decía la clase pasada, el PHTLS y demás normativas internacionales dicen que por lo menos demórese 5 minutos, ¿sí? No es necesario que usted llegue directamente, monte al paciente como un bulto de papas, lo levante en la camilla, se lo monte en la ambulancia y se lo lleve, sin hablarle y sin preguntarle absolutamente nada. Porque creo que cada uno de ustedes también ha visto que ese tipo de cosas pasan. Y adicional, pues simplemente llega al hospital y se lo entrega al médico que se encuentra ahí y nada, se fracturó y ya está. ¿Qué le hizo? Nada, nada. ¿Le dio algo? No, no, no. Entonces, seamos más humanos también a la hora de brindar esos primeros auxilios. Comuníquese con la persona, ayúdele a calmarse, ¿sí? Por más que de pronto usted no tenga absolutamente nada, pero una de las primeras cosas que usted puede encontrar, por ejemplo, que puede realizar en el caso de una fractura, por ejemplo, en calle, ¿sí? Supongamos que usted va por una calle y ve un accidente, ¿sí? Una persona que va en una moto que se estrella directamente contra un auto, o que le abren la puerta y sale a volar el motociclista. Dirigirse, ¿sí? Lógico, evalúe, ¿no? Que no vaya a pasar a alguien un auto detrás o algo así, y que se lo lleve usted por delante. Ya no van a ser unas ambulancias, sino van a ser 2 ambulancias las que se necesiten. Entonces, primero, encárguese de mirar bien la situación, que no vaya usted a tener una lesión también por ir, por enfocarse netamente en la atención a esta persona. Ahora, una vez que llegue ahí, verifique, active sistema de emergencias mientras se está acercando. Si tiene bioseguridad, pues tanto mejor, ¿sí? Siempre es recomendable no atender a una persona sin bioseguridad. ¿Cuál es la bioseguridad? Aquí, en esta parte, sí, pues nos saltamos la bioseguridad por encima en toda la capacitación. Vamos a tocar el tema de bioseguridad. ¿Cuál es la bioseguridad? Hola. Sí, sí, no entiendo la pregunta. Bioseguridad. ¿Qué yo necesito para atender a un paciente, una persona herida? En mi caso, como primer respondiente, los guantes, Bien, guantes. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? guantes, los anteojos, depende de la situación, puede ser el barbijo. El tema es no tomar mucho contacto con lo que es la sangre de la persona, saliva. Ok, bien. Exactamente. Bueno, el tema de bioseguridad es bastante simple, o sea, es en lo posible cuidarse usted mismo, ¿sí?
En caso de que no tenga guantes, hay muchas personas que dicen, no, pues utilice una bolsa. O póngase bolsas en las manos, de estas bolsas de supermercados. Yo la verdad como que mucho por ese lado no voy. Si yo ya me metí de socorrista y me metí con el tema de primeros auxilios y digo al frente de todo el mundo y me pongo un uniforme con la estrella de la vida, pues lo más seguro es que voy a tener por lo menos un par de guantes encima. En mi caso, Crisnadel García, yo siempre los tengo, ¿sí? Es más, no solamente un par. Estamos en esa profesión, creo que todos tenemos un par de guantes, los elementos necesarios por caso de alguna urgencia en nuestros bolsos o mochilas. Bien, en caso de que usted no tenga, ¿qué hace? ¿Deja de ayudar a la persona? No, mi caso, lo que a mí me ha ocurrido, yo voy igual. Asisto igual, me ensucio, con todas las medidas precavidas que tengo que tener, sabiendo el riesgo que estoy corriendo, y después, ahí nomás, a medida que uno va atendiendo, voy mirando que tampoco se me salpique para otro lado la sangre o mancharme, y después inmediatamente me limpio, pero con todo lo que tenga mal, pero no lo dejo de atender. Mi caso, Ajá, ¿sí? sí. Por no tener el guante, no lo dejo de atender. No todos compartimos la misma, sí, no todos compartimos la misma idea, pero no lo dejo tirado, ni digo, no tengo guante, discúlpame, no te puedo atender. Yo me arremango, voy, me ha tocado sacarme el suéter, ponérselo tipo apósito cuando se rompió la cabeza una persona, pero no lo iba a dejar tirado, sabiendo los riesgos que tenía. Está bien, perdí un suéter, todo, pero a nivel sangre, sabía el riesgo que corría, pero no lo podía dejar tirado al tipo desangrándose. Entonces, por eso te digo, no todos hacen lo mismo. Yo sí lo he hecho, ni lo dudé, entonces te lo puedo decir. ¿Yo qué haría? Si no me remango, o antes de remangarme, me saco todo, me quedo con la remera, por me haga frío, no importa, pero me quedo bien práctico y trabajo. Y después, ni bien me libere, me limpio con todo lo que tenga a mano, obviamente, pero no lo dejo aislado. No, en esa situación, como dice Gaby, sí, es verdad. No todos, en el caso de que por ahí salís a hacer un mandado y encontraste un accidente, si la podés ayudar, lo ayudás, después verás cómo te higienizás vos, pero a la persona, como dice Gaby, yo no la dejaría porque no tengo guantes en el momento, la atendería. Sí. Ajá, bien. Perdón, Cris. Ile, ahí. Miren, un consejo por si les interesa, los huevitos Kinder. El huevito Kinder, sí. Sí. Yo siempre tengo en la mochila, no un huevito Kinder, sino el estuchecito, y acá adentro, no lo puedo abrir porque tengo, ahí está. Acá adentro tengo un par de guantes, ¿sí? Entonces no te ocupa nada de espacio y lo puedes llevar en tu mochila o donde quieras. Yo tengo varios distribuidos en mochilas y demás, así que les tiro una idea por si les interesa. El tema de que ponele, salís a hacer un mandado y te encontraste con un accidente, no es para ir al kiosco o al almacén no llevas la cartera o la mochila. En ese caso nos referíamos con Gaby de que sí, nos remangamos y atendemos al paciente. Tenés que tener en cuenta también tu situación, ¿sí? Porque ocurre algo, pero vos tenés una lesión en la mano, ¿sí? Por ejemplo, te cortaste, no sé, lo que fuera, y salís a comprar y estás con el corte en la mano, pero tenés que salir con urgente, no sé, pan, lo que sea, sí. Pero y ocurre algo, ahí tenés que pensar 10 veces, no en irte, en cómo actuar, porque estás con una herida al descubierto, y si metés la mano en la sangre del tipo, es más que peligroso. Entonces, ahí o te vendás con algo improvisado y asistís, o tenés que pensar cómo corno le das una mano. ¿Entendés? No sé, le pateé la puerta al vecino, le dice, vení, ayúdame, pero no lo puedes dejar tirado al tipo porque tengas un corte vos, y es más peligroso tomar contacto con la sangre del tipo, obviamente. Pero son situaciones en donde tenés que actuar, pero tenés que pensar a 1000 por hora. Muchas situaciones, se te van a aparecer muchas situaciones y está en vos
por la persona que va a asistir cómo reaccionar. Totalmente, Eso sí, no lo sí, sí. discuto, pero sí, en mi caso, si no tengo ninguna herida, que hasta ahora me vengo salvando, yo atendería al paciente y como hace unos días pasó, bueno, yo me enteré por las redes sociales, hubo un accidente acá en Zárate, donde todavía estamos buscando de entender cómo fue. Un colectivo de empresa estaba parado en un semáforo, lo voy a comentar para que lo sepan, le da el paso el semáforo, los colectivos, si la mayoría conocen, tienen un punto ciego, doblaba una esquina, no llegó a terminar de doblar y tuvo que parar la unidad porque sintió un golpe. Baja el chofer, mira la rueda de adelante, todo bien. Cuando va para la parte de atrás del colectivo, se encuentra con una mujer, la tenía aplastada, la agarró con la rueda de atrás y estaba aplastada bajo el colectivo. Tuvieron que llamar una grúa para poder rescatarla. La señora lamentablemente falleció después de 3 días, pero no se entiende el cómo apareció abajo de las ruedas. Nadie se acercaba, la ambulancia tardó bastante, más de 20 minutos, cuando había una a 3 cuadras, pero nadie se quiso hacer cargo, la ambulancia no quiso atender a los médicos que iban a la ambulancia, no querían tocar a la paciente, no se le tomaron los signos vitales ni nada hasta que no llegó la grúa para poder levantar el colectivo y poder sacar a la persona. Entonces, él era, no sé, me hubiera tirado abajo el colectivo, hubiera tranquilizado a la persona porque estaba en un grito de dolor, y los médicos que estaban ahí no hacían nada. Los testigos que había decían, se querían meter y los médicos no lo dejaban. Se armó un bastante quilombo. Yo en mi caso, no sé, me hubiera tirado abajo del colectivo, hubiera hablado con la persona, lo hubiera tranquilizado, lo hubiera calmado, le hubiera dado aliento, pero no sé, cada uno actúa a su manera. Eso es muy particular, una situación muy particular, porque se mezcla lo legal, se mezcla no podés tocarlo, se mezcla en que ya viene la ambulancia. No digo tocarla, no digo tocarla. A mí me pasó algo parecido con una mujer mayor que se había sido operada de cadera. Salí del supermercado, la señora cruzó mal porque cruzaba por mitad de calle entre 2 vehículos. El señor que pasó en el auto que la chocó, encima le pasó por encima, nunca se bajó del auto, nunca nada. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse atrás de ella, le sostuve entre mis piernas, le puse su cabeza y me puse a hablarla, porque no sabía nada. Tenía 14 años cuando me pasó eso, y me puse atrás y le empecé a hablar, le pregunté dónde vivía, cómo se llamaba, y le pedí una señora que por favor tomara nota y llamara. Y la situación que me tocó vivir a mí, nadie se acercó, el señor del vehículo nunca se bajó, y para decirle se encuentra bien, está viva. Claro, bueno, esa fue mi experiencia. Hay cuestiones legales, hay muchas cosas, pero sos médico, por lo menos no la toques, pero tranquilizala. Permitime aclarar algo que, permiso, Cristian, te estamos sacando el tiempo. Pero está bueno estos debates. Está buenísimo, me encanta esto. Yo he visto muy, pero recontra super, muy pocos médicos que actúen como un primer respondiente. Porque ellos es como que tienen bien asimilado su rol, son médicos, allá arriba. No son ni socorristas, ni rescatistas, son médicos. Entonces, es normal que con esas cosas ocurren, el médico se para al lado y empiece que sí, que no, que sí.
actúa de forma distinta al primer respondiente, al socorrista, ¿sí? El enfermero. Vos tenés otras cosas, no solamente en el corazón, sino tus propios protocolos personales. Te tirás ojo de colectivo y la contenés. Toma los signos de eso. El médico es muy difícil que eso lo haga. Si vos lográs contenerla, sacarla, porque viste que te tiraste abajo, la podías sacar y no estaba fracturada, nada, sino podías moverla, vos la sacaste, te aseguro que el médico se agacha y la atiende. Pero si no, no la toca. Me parece que ellos no cambian, es decir, tienen su rol particular. Entonces van a actuar de forma distinta y nosotros decimos, no, pero el médico tiene que hacer esto. El médico es médico, ese que te va a afirmar si está vivo o está muerto y ya está, y te atiende cuando ya tienes todo preparado, cuando el socorrista le prepara todo, el primer respondiente le trajo a la persona y ahí ya se ponen los guantes y lo atiende, ¿sí? Con todo equipo, pero si no, actúa distinto. Por eso que lo que vos decís es así, es normal, y es raro que veas un médico, yo no he visto, pero flaco se remanga, va, viene, es decir, flaco, vos sos médico, déjamelo a mí. No, el tipo está ahí, porque ellos tienen otro rol y están mentalizados en otras cosas. Por eso te digo, es raro que lo haga el médico. Perdón, yo quiero hacer una opinión mía. Mirá, yo creo que también los médicos muchas veces no actúan por esto mismo. A ver, yo como primer respondiente, que no soy médica, puedo actuar y a mí, en cuanto a la parte legal, no me va a pasar nada. A un médico se le muere esa persona y lamentablemente acá en la Argentina te hacen juicio, terminan perdiendo la matrícula por una mala praxis. Yo creo que muchas veces el médico no actúa por eso. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero bueno, lamentablemente acá en la Argentina no es para nada justo. El médico es médico, sí. El médico no está preparado para ser socorrista. Ya hace, creo que hace poco tiempo el SAME comenzó a preparar médicos socorristas. Fíjate, ¿no? Médicos socorristas, médicos que están preparados, tienen las capacitaciones para meterse en una estructura, para meterse en un lado, como si fuera socorrista. Porque si no, no está preparado para ser socorrista. Por eso que está bien, el médico por ahí no se arriesga, pero en sí no está tan preparado, por eso que es normal a veces en ciertas situaciones, en una escena muy catastrófica, ver que el médico no sabe qué corno hacer. Cuando ve varias muertes, es como que está medio bloqueado, pero no es porque sea ignorante en la materia, es porque no está preparado psicológicamente para ese tipo de escenario. Sí para un hospital, que opera todo, pero no para ese tipo de escenario, como de repente el socorrista o el rescatista sí. ¿Por qué? Por su capacitación, su experiencia y las vivencias. Entonces, el médico en sí no es socorrista. Sí, claro. Son dos cosas distintas, dos preparaciones distintas, y quizás protocolos de actuaciones distintas que contradicen con lo que él tiene que hacer, de sacar a alguien sí o sí como está, y no importa que esté queriendo sacarlo, a entablillarlo, inmovilizarlo, porque son situaciones distintas, que vos sabés que no podés hacer ciertas cosas en la vía pública, pero en una estructura colapsada que se te va a venir abajo, lo agarrás de cogote y lo sacás al tipo, y bueno, que pierda la pierna no me importa, pero no muere. Bueno, porque son protocolos totalmente distintos, ¿sí? Entonces el médico por ahí está como imposibilitado porque no puede, no sabe, y no sabe cómo reaccionar porque no tiene también por qué saberlo. También están los otros que te dicen, no, yo no lo toco porque no me juego, y sí, bueno, puedes decir, pero vos sos médico. No, pero yo no, y espera la ambulancia, la grúa, y qué sé yo. Es un médico dermatólogo, ponele, y si no tienen ni idea de lo que es trauma, por más que lo diga así, es médico. No, y claro, no, el médico es médico general. Después están las especializaciones, trauma, oído, pero hay médicos que... No, hay médicos y médicos, tal cual decís vos, hay médicos y médicos. Hay médicos que estudian lo básico y se quedan con eso, y hay médicos que estudian lo básico y después un poquito de todo, se profesionalizan y saben un poco de todo. Pero tal cual decís vos, es decir, hay de todo en la calle, te vas a encontrar de todo. Pero está bueno esto saberlo. Bien. Te robamos la clase, ningún problema. Me encanta, como les digo, el hecho de saber cada uno
al respecto, no solamente del trabajo, sino también pues de lo que considera cómo deben ser las cosas. Desde mi criterio y desde mi punto, por unos aspectos. Dentro de la cantidad de cosas que yo veía en medicina, a pesar de que estudié en una universidad militar y a pesar de hacer muchas prácticas específicamente en la parte de urgencias, en donde tenía que recibir todo el tiempo. Nosotros estábamos en un hospital de los muñecos. ¿A qué me refiero ¿vieron la canción de Pinocho? En el hospital de los muñecos, en donde llegaba todo tipo de heridos, soldados especialmente, y los traumas que se tienen como soldados son bastante fuertes, ¿sí? Porque son impactos de alta energía, específicamente cuando hablamos de minas, cuando hablamos de tiros, baleados, en fin. Desde mi punto de vista, el ser médico era simplemente estar a nivel intrahospitalario, ¿sí? Porque siempre me llegaban los pacientes en las prácticas, siempre llegué a ver los pacientes ya listos, ¿sí? Yo no sabía qué sucedía en la calle, solamente hasta que empecé a hacer el tema de especialización en rescate aéreo y demás, en donde prácticamente hice un USAR, y en rescate y en atención prehospitalaria y bueno, demás, en mi verdadera profesión, por así decirlo, fue que vi realmente cómo es todo el proceso que se tiene que vivir como primer respondiente. Bien, fue completamente diferente a la situación que viví dentro del hospital como tal. Entonces, ahí prácticamente resumí que siempre quería hacer las cosas desde un punto de vista. O sea, el médico se capacita como médico y por desgracia hay muchas universidades que no se centran en la primera atención, sino solamente en una atención intrahospitalaria, ¿sí? Hay médicos que no saben hacer primeros auxilios, que es muy gracioso que sepan suturar, pero que no sepan calmar a una persona y que no sepan de pronto evaluar una escena antes de hacer el ingreso. Es muy gracioso, pero por desgracia existe. Así como hay empresas que para salir de su tema, para salir como rápido de la situación, dejan al podólogo de turno o dejan al que, no sé, a cualquiera que tenga un certificado que diga soy médico y que no se especialice en trauma, que no se especialice en trabajo en calle, en atención prehospitalaria, y aún así lo sacan, ¿sí?, a trabajar en ambulancia. Me pasó aquí en Argentina, donde le digo al doctor, mire doctor, Glasgow tal, no sé qué, aquí no manejan mucho el tema del Glasgow, y el tipo se queda mirándome y me dice, ¿usted es médico? Le digo, dejemos hasta ahí, pero tiene esto. Me dice, bueno, porque yo soy podólogo y no entiendo mucho de lo que me está diciendo. Quedo como, ok, borremos lo anterior y quedemos así, no más. Entonces son cosas que a la larga nosotros no podemos cambiar dentro del socorrismo y que por desgracia tampoco podemos llegar a generar ningún cambio porque nos toman como poca cosa, ¿sí?, dentro de ese sentido, ¿sí?, porque el MD, que no es médico, en muchas ocasiones llega a ser un medio Dios. Bien, no me gustó el tema, gracias a Dios sigo con lo que voy y independientemente de que me dijeran siempre que el médico gana mucho y que gana muy bien y que voy a vivir bien y que voy a tener a mi familia estable, pero más allá de la cuestión económica también es una cuestión moral y es una cuestión muy interna propia mía. Bien, entonces eso por un lado. Por otra parte, una de las cosas que más me preocuparía en ese caso, y que yo se los recomiendo a ustedes, que no los escuché decir en ese sentido esa situación, es que, listo, yo no tengo problema por atender al paciente con estas manitos así como están, limpias, ¿sí? Pero si yo tengo a la persona consciente, le voy a preguntar si tiene alguna enfermedad en la sangre, si tiene SIDA, si tiene algún tipo de coagulopatía, si tiene alguna situación que para mí puede llegar a generar nivel de riesgo. Y se lo explico y le digo, si usted me está diciendo la verdad, tenga en cuenta, o sea, si usted me dice mentiras, tenga en cuenta que yo lo estoy ayudando.
y que yo estoy arriesgando mi vida para colaborarle. Si usted me dice que no tiene SIDA, me le voy a meter tranquilamente y voy a trabajar con usted con las manos limpias. Pero si me advierte antes, se lo voy a agradecer. Entonces, comunicación. Antes del arribo, si encuentro el paciente consciente, le voy a decir eso. Me presento, le voy a decir, déjeme atenderlo, porque hay muchas personas, hay muchas veces en las que la gente se mete de cabeza a trabajar con la persona, cuando en realidad puede que no quiera, ¿sí? Puede que tenga una situación en donde no quiera recibir a personas extrañas ni nada de ese tipo de cosas, una cuestión mental, en donde solamente una persona propia de su familia puede acercarse. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que pensar. Entonces, antes del arribo y antes de tocar a la persona, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos. Soy tal, me desarrollo como esto, ¿le puedo colaborar? Déjeme ayudarle. Bien. Sí, puede ayudarme, colabóreme, ayúdeme, por favor. Perfecto. ¿Tiene alguna enfermedad en la sangre? ¿Tiene alguna coagulopatía o algo así por el estilo que tenga yo que saber antes de poner mis manos en usted? No. Entremos. ¿Cuánto me demoré? Menos de 1 minuto. Bien. 1 minuto cuenta. Lógico para una persona que está consciente, en un estado consciente. En un estado inconsciente, bueno, ahí sí, persígnese y vaya adentro, si es que usted quiere. Si no, no tiene la obligación de hacerlo. ¿Ok? Bueno. Para continuar, entonces, vamos a seguir con la parte del tratamiento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es el pulso distal. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener en cuenta el pulso distal? Cuando me refiero a pulso distal, un pulso proximal es un pulso que vaya más al centro del cuerpo, por así decirlo. Un pulso proximal podríamos hablar de un pulso epical. Un pulso epical que se encuentra justamente debajo. Ahí también se puede tomar el pulso epical. Bien, ese sería lo más proximal al corazón que tendríamos. Un pulso central, que le podríamos decir, es un pulso directamente que está más cercano, tal es que nosotros consideraríamos un pulso en el radio, ¿sí? A nivel radial, en donde el corazón no va a estar mucho más alejado, ¿sí? O un pulso en tibia interior. Pero me sirve saber eso. ¿Para qué creen ustedes que es necesario entender el pulso de la persona? Para saber si está, cómo era, para que ya la sabía. Por eso que o tomaba acá en el cuello o en el pie, pero era para, a ver, era, ay, para que no me sale. Sí, había una forma. Ya me va a salir. Bueno, mientras le sale... Eso, puede ser que se refiere a lo que es la presión sanguínea, que puede ser que no esté llegando sangre a, digamos, a la cabeza, por eso que yo le tomo el pulso en la parte del talón, creo. ¿Puede ser algo de eso? Lo estuve hace poquito. Había un porqué. Sí, Mira, había un porqué. Pero no sí, por eso que hay formas de los por qué tomar el pulso cerca del corazón y el otro por qué de no tomarlo cerca del corazón, porque te puede engañar. Porque en un lado puede tener pulsación y en el otro no. Bien, cuando hablamos entonces del pulso como tal, en fracturas, estaríamos teniendo en cuenta la vascularización de la persona, ¿sí? Cuando encontramos una deformidad específicamente como el tema del fémur, volvemos adelante en la próxima clase, que son hemorragias internas, ¿sí? Cuando, ¿sí? Tibia interna, y no siento pulso, significa que más adelante, o sea, más arriba, en la fractura que estoy teniendo en el fémur, o en la tibia y peroné, en la rótula, en donde quieran ustedes tener la fractura, significa que hay un taponamiento vascular,
¿sí? Cuando hablamos de un taponamiento vascular, estaríamos hablando que la persona puede llegar a tener una hemorragia interna, puede que la fractura como tal esté generando ese daño a nivel vascular, ¿sí? Puede taponar una arteria, puede taponar las venas, puede realizar un daño a nivel vascular. Bien, entonces, el realizar, pero por el contrario, que realicen una estabilización, ¿sí? Vamos a ver el tema de estabilización. Una estabilización de la fractura, ya sea con cartón, sea con tabla, sea con lo que sea, ¿sí? Y adicionalmente el procedimiento del envío del paciente, ¿sí? Del traslado debe ser rápido y tenga en cuenta en informarle al médico que no está sintiendo el pulso, ¿sí? Van a haber médicos que le van a recibir esta información bien, van a haber otros que lo van a mirar con una cara de ornitorrinco, por así decirlo, como para que no suene feo, y lo van a mirar mal, pero de todas maneras, independientemente de que usted le dé esta información al doctor, la va a tener en cuenta. Sea así, sea porque no, de todas maneras la va a tener en cuenta. Entonces, fíjense también en la irrigación y en la vascularización de la persona. Bien, podríamos hablar también de la perfusión, pero eso lo vamos a hablar en hemorragias para saber el tema de perfusión, cómo es, cómo lo otro. Pero ténganlo en cuenta, anótenlo bien, el tema de perfusión y el tema de vascularización en fracturas, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Verifique fuerza y movilidad. Cuando una persona tiene un golpe, ¿sí? Comúnmente en húmero, tibia, radio, y hacemos un decap, pero ese decap no es como el que necesitamos realmente. Le pedimos entonces a la persona que mueva, ¿sí? Si tiene la fuerza necesaria como para cerrar y abrir la mano, entonces podríamos decir, bueno, puede ser una fractura en leña verde, puede ser, ¿sí? O un golpe simplemente, pero de todas maneras realizamos el traslado de la persona. Ahora bien, cuando en definitiva la persona está teniendo parestesias, cuando no puede hacer una movilidad, cuando no tiene fuerza en la mano, entonces ahí es más seguro también que llegamos a tener una fractura. Bien, el caso, vuelvo y digo, de que la persona diga, no, sí, pero la puedo mover bien, puedo hacer esto, puedo hacerlo, de todas maneras, ¿sí? Y traslade, de todas maneras. Ahora, entonces, como yo les digo, la inmovilización la vamos a ver preferiblemente en prácticas. En este taller del miércoles pudiéramos realizarlo, pero les soy sincero, voy a estar trabajando y ustedes saben que cuando voy a estar trabajando no hay grabación, se los digo de antemano, no hay grabación, en caso de que sí lo pueda hacer, genial, pero Cristian, el tema de pronto... Sí, dime. perdón, si querés yo te grabo la clase Ah, buenísimo, y te la listo. mando. Sí, porque yo tengo un programita para grabar todas las clases, entonces vos la podés dar con presentación, todo, yo la voy grabando y después cuando terminas te lo envío o lo compartimos en alguna nube, algo. Dale, listo, perfecto. Bueno, cualquier cosa te voy a estar avisando porque pues, puedo estar en la oficina como tal y ahí en la oficina pues puedo tener el computador y demás. Sí, perfecto. Ile, no te preocupes, dale. No hay ningún problema. Bueno, siempre exceda el diagnóstico, ¿sí? Váyase por exceso, no por omisión. Recuérdenlo, por favor, ¿sí? Por más que le digan, no, es que es una lesioncita pequeña, que no, de todas maneras, estabilice y llévelo, por si acaso. Que le digan exagerado, no importa, pero que de todas maneras tengan en cuenta justamente que si omitió el proceso, se va a sentir más culpable inclusive, ¿sí? Si le dicen exagerado, bueno, sí, soy exagerado, ¿y qué? Prefiero ser exagerado a tener un daño después en la persona que a mí me vaya a generar un daño, puede ser psicológico o, pues en el caso justamente de Marisa, un daño después de meses o de años, inclusive puede llegar a generar la muerte de una persona. Y eso en mi conciencia no lo quiero tener. Entonces, por eso prefiero ser un poquito exagerado en ese sentido. Bien, ahora cuando hablamos de los traumas de alta energía, ¿sí? O con alta energía, también estaríamos hablando de unas situaciones en donde nosotros no podríamos llegar a generar alguna situación, o sea, en donde nuestra atención puede ser completamente diferente en ciertos aspectos, ¿ok? Entonces, mucho no podemos hacer en traumas de alta
de alta energía. Más allá de acercarnos, activar el sistema de emergencias, ubicar a la persona para que no sienta de pronto tanto dolor, no móvil que fue en donde tiene la lesión, pero no obstante, de todas maneras, verifique que la persona se dé cuenta que usted no simplemente se está quedando ahí mirándole la cara como está derrota, sino que adicional se dé cuenta que lo está tocando, está mirando que esté bien. Esto, más allá de pronto, en muchas ocasiones no se puede hacer. Bien, y usted esté calmado, va a transmitir esa misma calma, ¿ok? Así la ambulancia se demore 40 minutos, pero usted puede calmar a la persona. No le voy a decir que se ponga a cantarle, pero sí que por lo menos le haga pensar en otra cosa. Bien, saque la información, inclusive puede hacer un sample también. Signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, ¿sí? Última ingesta, el nivel de energía de la lesión. Eso significa sample. Lo vamos a ver también más adelante, no se preocupen. Acuérdese que ante una situación de alto impacto o de alta energía, traten lo posible de no movilizar al paciente, ¿sí? Porque usted no sabe los daños internos que puede llegar a tener. Y especialmente si estamos hablando solamente de primer respondiente. Ya que se ponga una estrella de la vida, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que son más complejas inclusive con un sangrado específico, que no tienen un sangrado específico, ¿sí? Cuando hablamos de un sangrado podríamos hablar de una hemorragia o de algo que nosotros podemos controlar, pero cuando hablamos de un daño interno es algo que directamente nosotros no podemos controlar bien. Entonces fíjese en el abdomen en tabla, fíjese en los movimientos de la persona, fíjese en la forma de respuesta que tiene la persona, tanto a nivel motriz como a nivel neurológico, que le responda a las cosas tal cual son, ¿sí? Que se acuerde por lo menos de la fecha en la que está, que sepa el día en el que está, que sepa más o menos la hora en la que sucedió el accidente. Pero si usted, por ejemplo, empieza a hacerle algunas preguntas como para saber su estado de conciencia, diga la fecha, perdón, mal chiste. De todas maneras, o sea, hágale entender que necesita saber el estado de cuáles son esos estados de conciencia, porque puede que se exacerbe esa situación. Algo más para el tratamiento, ya les dije, prácticas lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a reunir toda esta información y hacemos la práctica general. ¿Algo más adicional? Bueno, cuando hablamos entonces de una luxación, estamos hablando de una situación en donde pues prácticamente se desencaja la articulación. Bien, hay muchos Rambo o Superman prácticamente pues que cree y que considera que tiene absolutamente posibilidad de autosanarse, ¿no? Y por desgracia, pues esta no es real. Hay muchas personas que yo conozco que, por ejemplo, sufren una luxación de hombro, son deportistas y sufren este tipo de lesiones, ¿no? Por desgracia, cuando se siente en la articulación que une el húmero con la clavícula, tienden a hacerse el autoprocedimiento. Es más, inclusive si ustedes buscan en YouTube, les va a aparecer algún loco o algo así que haga por medio de una fuerza el acomodamiento, entre comillas. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos esta fuerza de tracción? Podemos hacer un daño a nivel neurológico o vascular. Bien, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros en toda la estructura corporal, nosotros tenemos algunos tubitos y algunos canales que transportan sangre, que transportan vitaminas, que transportan líquidos, que transportan información, como es el caso de las neuronas. Y si nosotros realizando ese movimiento
de tracción lo llegamos a realizar mal, ¿sí? Dale, Adrián, no hay ningún problema. Si nosotros llegamos a realizar ese procedimiento mal, podemos llegar a pellizcar o a generar una lesión peor a nivel interno, ¿sí? Y eso, o sea, si la luxación no lo llevó al hospital, el hecho de presionar el nervio o de presionar la vascularización, sí, lo va a llevar al hospital. Entonces, es mejor que ante este tipo de situaciones vaya al hospital y que le hagan las correspondientes imágenes, laboratorio de imágenes y demás, como para saber efectivamente pues que el procedimiento puede llegar a ser fácil o difícil de acuerdo al caso de, pero que siempre lo haga un profesional médico, ¿ok? Eso tengámoslo muy en cuenta a la hora justamente de venir a realizar un procedimiento. Es más, si a nosotros en el caso, por ejemplo, de la ayuda humanitaria estamos haciendo un primer auxilio y vemos que una persona llega a tener este tipo de situaciones, lo mejor es realizar una estabilización y traslado. Tratarlo como una fractura. Trátelo como una fractura. Le va a doler a la persona. Muchos inclusive, le van a decir, déjeme que yo lo hago el desencaje, o el encaje más bien, yo le encajo nuevamente. Es mejor no hacerlo, ¿sí? Lo mejor es evitar traslade a la persona y que allá en el hospital, en el nosocomio que nosotros le decimos, lo puedan tratar de la forma debida. Si ya el médico, sin necesidad de imágenes ni nada de eso, le hace la tracción y le cuadra la articulación, eso es cosa de él, ya él verá cómo lo hace, pero en nuestro caso, en primeros auxilios, se trata como una fractura, ¿ok? Y por último, vamos a hablar entonces de los esguinces osteomuscular, ¿sí? Más allá de osteomuscular estaríamos hablando de los ligamentos, ¿sí? Específicamente de aquellos que se encuentran justamente en las articulaciones. En este caso puede ir por la ruptura, acompañada de una ruptura del ligamento o de también fibras musculares. Para hablar de los esguinces hablaríamos de 3 grados. Aquí lo encontramos, lo vamos a ver más o menos. Encontramos un tejido continuo, un tejido compuesto, un tejido que no tiene. Podemos encontrar este tipo de esguinces específicamente ligamento calcáneo. Cuando se generan este tipo de chica con tacones altos, va caminando rápido o simplemente no sabe caminar, no tiene la práctica necesaria con este tipo de zapatos, de calzado, pisa mal, se le va el piecito para el lado y bueno, ahí justamente ahí no se da cuenta que la vereda es más acá, pisa mal, se genera la torsión, por así decirlo, del pie en torno al articulación. Pisa mal una piedra o algo así por el estilo. En trekking es muy común llegar a ver este tipo de eso que se recomienda muchísimo para trekking. Por ejemplo, el utilizar botas, no, o si tiene caña alta, pues también mucho mejor. Por eso los soldados también utilizan este tipo de calzado para que al realizar justamente algún movimiento que genere, que pueda llegar a esta lesión, pues al ser caña alta lo que hace es estabilizar el pie y no permite que haya tanto movimiento libre y que no se lesione justamente el tejido tendinoso. Bien, vamos a encontrar entonces vamos a visualizar directamente de una vez. Comúnmente una persona puede realizar la torsión total del pie y puede generarse un grado 1 o que simplemente y genere un grado 3, pero ¿cómo sabemos el nivel de los grados? Por la inflamación y minutos, inclusive horas después. Bien, para estos casos es muy común de pronto ponerle hielo en la zona, como para bajar la inflamación, para bajar el dolor, darle algunos medicamentos. Se recomienda siempre en primeros auxilios no
incluir medicamentos en el tratamiento de las personas, ¿ok? Eso ténganlo también, por favor, muy en cuenta. No se entregan medicamentos. Entonces, como les digo, en el grado 1, la persona siente dolor, pero puede movilizar un poco el pie, ¿sí? No tiene nivel de inflamación ni nada de esto. En el grado 2, ya tiene un poco más de inflamación, menos movilización. Y en el grado 3 directamente la persona no puede mover el pie y la inflamación es bastante grande. En los 3 casos se recomienda de todas maneras el enviar esta persona hasta el hospital, ¿sí? El hacer el traslado de todas maneras, pues para que realicen el laboratorio de imágenes independientemente de la situación como tal, ¿ok? Bueno, como material de referencia, no sé si tienen algo más que decir con respecto a los esguinces y las luxaciones. En los 2 casos realizamos estabilización y traslado al hospital. En caso de que el hospital esté muy lejos o algo así por el estilo, preferiblemente estabilizamos y mantenemos así hasta que se pueda llegar al hospital, y en lo posible pues tratar de que la persona no movilice el miembro mientras se encuentra en el lugar, ¿sí? Entonces pues lo más lógico es que se quede sentada o acostada, y una vez que se pueda llegar a realizar el traslado pues se realiza directamente, pero en lo posible que no esfuerce más la extremidad o el miembro que está afectado, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte, no. No, Ok. no, todo clarito. Buenísimo. Genial. Bueno. Dentro de todo esto, pues tenemos, lógico, pues un material de referencia que ustedes pueden encontrar. Se me olvidó compartir un video con ustedes. Pues, bueno, eso se los voy a compartir ahí por el grupo para que vean algunas de las lesiones, cómo se generan, ¿sí? Vamos a ver un video, pues es un video muy cortito, pero es muy bonito con respecto a la lesión de alta energía, se podría considerar. Hablamos justamente de una escalera. Y adicional, pues vamos a verle el tema de recuperación de la persona y todo esto. Es un video muy cortito y es en video animado. Me parece súper bonito el hecho de mostrarlo así. No es necesario de pronto mostrar una imagen tan morbo con sangre y con toda esta cuestión. Lógico, omitan la segunda parte, ¿sí? De la cantidad de tornillos y de placas y demás que se le realiza, pero es una presentación que prácticamente nos dice como que hoy en día a una persona que sufre una gran cantidad de lesiones prácticamente se puede volver a reconstruir de forma completa y quedar entre comillas bien, porque nunca vas a quedar bien del todo después de tener una fractura y tener tornillos y placas y demás. Dentro de todo esto, entonces, pues bueno, ahí ven más o menos alguna información de donde saqué, otra información que es propia, el YouTube, que ahora les voy a compartir el video, y por último, una anatomía y fisiología de Kenneth Saladin. Es muy buena, me parece espectacular. Me faltó ingresar también el manual de donde saqué justamente pues las imágenes de los tipos, los diferentes tipos y los diferentes grados en las fracturas. Pero igual eso se lo voy a pasar como material de referencia, ¿vale? No sé si tienen algo que decir al respecto de la capacitación. Si me faltó algo o algo así por el estilo, lo pueden decir también. No, muy buena, Cristian. Muy buena y muy didáctica. Sí, sí, sí. Y gracias a los compañeros que saben mucho, uno aprende más. Exactamente. Sí, y es que este tipo de experiencias las tenemos todos, ¿sí? O sea, yo creo que a lo largo de nuestra vida siempre vamos a ver de pronto una persona, aunque no sea propia, pero pues una persona que tiene una lesión, que tiene una fractura, así sea de lejos, pero de todas maneras, inclusive en videos también
hemos visto personas que sufren fracturas y demás. El otro día estaba viendo lucha, ¿cómo es que se llama? El WFC, una cosa así, y el tipo fue a dar una patada, se la bloqueó el otro, y apoyó la pierna y ya, se le fracturó tibia y peroné. Y no lo quería ver, o sea, no lo estaba buscando y vi la fractura, así que miles y miles de personas, hasta niños y cualquier cantidad de gente, pudo haber visto justamente cómo se le generó la fractura al tipo. Así que bueno, es información que tenemos al día. No sé si ustedes, ¿qué les haría falta que ustedes me digan, mira, queremos que profundices un poco más en este tema? Todavía no hemos terminado, ¿no? Nos faltan hemorragias, nos faltan otras cuestiones así de primeros auxilios, pero que ustedes dijeran, quiero profundizar más en este tema. ¿Qué tema? ¿De lo que vimos hoy u otro? Dentro de todo lo que es el tema de primeros auxilios a nivel general. No, está bien. Para mí venimos bien, porque arrancaste de lo básico. Hay que hacer hincapié principalmente el tema de hemorragia. Me parece, ojo, hacer hincapié. Hemorragias, uso de torniquete. Eso pienso que lo tenemos que saber como el Padre Nuestro. Y de ahí seguir avanzando, pero para mí venimos bien. Signos vitales, lo básico que tenemos que saber como primer respondiente. Exactamente. Y tener bien en claro, Cristian, me parece, Cris, los dos roles. En caso de actuación en un lugar vía pública y lo que había que hacer en un lugar remoto. Eso también lo tendríamos que saber muy bien para no comer, como hablábamos hoy, ¿sí? Que no vas a estar arrastrando a una persona en la calle porque te van a meter, pero en un lugar remoto por ahí lo tengas que hacer, pero eso lo tenemos que saber muy bien para justamente no meter la pata, como decimos. Pero para mí venimos perfectos, Cris. Bien, perfecto. Buenísimo, gracias, Gabriel. Bueno, entonces, no siendo más, no habiendo de pronto más preguntas ni nada de eso, como se dieron cuenta... Te robamos la clase hoy. Robamos la clase hoy. Hablamos más nosotros que vos. Pero me encanta justamente que ustedes también participen y que lo hagan justamente sabiendo pues muchas cosas y todo esto. Lógico, pues para todas las personas que están viendo el video, también les recomiendo por favor dejarme en los comentarios lo que ustedes consideran que nos haría de pronto falta un poquito más incluir en el tema de primeros auxilios, que ustedes quisieran que nosotros viéramos en primeros auxilios. Y por otra parte también, porque más adelante vamos a ver enfermedades de aparición súbita, vamos a ver síncope, hipotimia, todo esto, pero pues en principio nosotros necesitamos saber pues el tema de primeros auxilios a nivel general, todo lo que tiene que ver fracturas, los diferentes sistemas, cada una de estas cositas que a medida que vayan pasando, como ustedes se van dando cuenta, los vamos enganchando. Así que bueno, no es nada más, les agradezco la asistencia a cada uno de ustedes y nos estamos viendo entonces el miércoles 20 horas, vamos a estar trabajando en el taller de otro tema y también de fracturas, ¿vale? Dale.